En este caso tengo que presentar a don Daniel Lorenzo Santos, que si quiere acercarse para tomar la palabra. Él nos va a hablar del tema Poneos en camino, elementos referenciales que nos hacen salir al camino y su vivencia. Sí, un momentito. Sí. Limpiamos el alma como el cuerpo. Ahora sí. Decía que, bueno, don Daniel nos va a hablar del tema Poneos en camino, elementos referenciales que nos hacen salir al camino y su vivencia. ¿Qué decir para presentarle? Se podrían decir tantas cosas, pero bueno, comentarles brevemente que es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago y por la UNED, en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, que como bien saben es canónigo de la Catedral de Santiago y es director de la Fundación Catedral. Es vicario también judicial del Tribunal Eclesiástico Compostelano y profesor de Derecho Canónico del Instituto Teológico Compostelano y también del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Es miembro también de la Real Academia Gallega de Bellas Artes y del Consejo de Cultura Galego. Como digo, se podrían decir muchas cosas más, pero bueno, me voy a quedar aquí y le voy a dejar que intervenga. Para decepcionar ya es suficiente con que le oigan a uno y las presentaciones siempre resultan tan excesivas que después ya en cuanto uno comienza su intervención pues ya uno se da cuenta, los oyentes se dan cuenta que todo esto no deja de ser más que una acumulación de tareas que dadas las circunstancias de nuestro tiempo, al menos en la Iglesia, pues estamos un poco obligados a tener que asumir cantidad o bastantes o una pluralidad de oficios. Tengo para mí que todo ser humano es sujeto de una llamada universal. Sal de tu tierra, ponte en camino. La persona se entiende en su condición de homo viator, se ha dicho repetidas veces, nómada, peregrino en búsqueda. El espacio cerrado, incluso la casa, adquiere la condición de encierro, calabozo, expresiones que quizás no suenen porque yo las acabo de tomar de la encíclica Fratelli Tutti, que nos impiden, por tanto, vislumbrar la plenitud. En efecto, el hombre es un ser fronterizo que no tiene ninguna frontera, caminante de la misma carne humana, también frases de Fratelli Tutti, que le permite expresarse, actuar, amar, capacitado para la escucha del otro, la comunión con el otro, la trascendencia en esa su condición de peregrino. Pero llegado aquí tengo que decir que me he tenido que separar de lo que me han pedido, porque me he encontrado a la hora de trabajar este tema, que hay que decir que también no me ha sido fácil a veces encontrar el tiempo de continuo, pero me veía con una situación que me parecía repetida, que ya había experimentado en otras situaciones referidas a mi actividad en la Vicaría Judicial. En muchas ocasiones, cuando tratamos de acompañar a parejas o a uno de la pareja que ha visto como esa unión, ese vínculo que ha nacido con el deseo y proyección de futuro y además sostenido por el amor, eso se rompe, se cae, fracasa. Y muchas veces se ha reflexionado sobre elementos referenciales, elementos fundamentales, qué es lo que falla, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que orientar los programas de formación. Mi experiencia del trabajo en el tribunal, es decir, del diálogo con aquellas personas que caminan sobre la base de un proyecto, es que el problema no está en un elemento que ha quedado suelto, una referencia inconclusa, sino que está en las bases mismas de la propia situación de crecimiento y desarrollo de la persona. Incluso hay que decir
en cuestiones que afectan a la esencialidad. Y esto me llevó a apartarme un poco de lo que tenía en un principio pensado decir, para entrar en un ámbito que sé que no es original en absoluto, lo verán, pero que nos va a exigir un esfuerzo de reflexión, un esfuerzo de atención, algo así como el ascenso a una cumbre y el descenso de la cumbre. Cuando uno hace el camino, ascender agota y descender uno tantas veces siente que ya le parte. Tratamos de situarnos y, como podrán ver, todo lo que voy a decir resulta seguro para quienes conocen y han trabajado estos temas familiar. No voy a ser en ese sentido original, pero no va a ser sencillo. Hay que centrarse y hay que concentrarse, porque al final lo que interesa es ir a analizar aquello que permite al ser humano la apertura a Dios. Nos situamos. El creyente cree en la revelación positiva de Dios, es decir, que Dios se ha revelado en la historia. Por eso trata de responder a cuestiones como estas. ¿Qué experiencias vive que lo remiten a esta revelación? Que tengan intrínseca coherencia con ella. En el fondo, se pregunta sobre su condición de oyente de la palabra, sobre la trascendentalidad de su espíritu y sobre la iluminación que la revelación ofrece a su existencia, haciéndola inteligible. El peregrino, para ser tal y no mero caminante, ha de disponerse en actitud de apertura espiritual. No digo confesante de un credo concreto, estoy hablando al menos de esa apertura espiritual. El hombre es este ser inquieto que busca. Lo acabamos de escuchar a la hermana, que pregunta. También se lo acabamos de escuchar, es que es esencial la pregunta, no es un accesorio, es esencial. Que desea siempre liberarse sin detenerse nunca. ¿Qué tiene la revelación que decir a ese hombre constituido de esa manera? ¿Cómo capta él la revelación y cómo la revelación responde a sus búsquedas y a sus preguntas? El objetivo de esta reflexión es mostrar la coherencia intrínseca entre la estructura profunda del ser humano y la revelación de Dios en el camino. Solamente la revelación ofrece inteligibilidad perfecta del ser humano y solamente la estructura trascendental del espíritu hace inteligible y posible el acogimiento de la revelación. Hacia una respuesta global. El hombre tiene una orientación, una dimensión fundamental hacia lo trascendente. Pertenece a su constitución concreta existencial ser oyente de la palabra o del silencio de Dios. El hombre es apertura dinámica a una posible palabra de Dios. Ese espíritu que se encuentra esencialmente delante del Dios desconocido, del Dios libre, cuyo sentido no se puede definir en función del sentido del mundo y de los hombres. Una relación positiva y absolutamente inequívoca con Dios no puede ser establecida desde abajo, pero sí únicamente por Dios mismo. El hombre por sí mismo, en virtud de su constitución fundamental, está abierto a la revelación, a pesar de que es por sí misma inaccesible a las fuerzas y capacidad propias del hombre. El hombre está ordenado a la consumación de su saber, precisamente por la revelación libre y solamente por ella. El ser humano es condición de posibilidad de la revelación y de la gracia. Es un sujeto capaz de responder a la interpelación de la revelación y de la gracia, si le fuera hecha. La teología escolástica llamaba a esta capacidad potentia oedencialis, que frecuentemente era vista más en su negatividad que en su consistencia positiva. Al comparar al hombre con el animal, se decía que el animal era ontológicamente incapaz de cualquier revelación o gracia, mientras que la persona humana no tenía esa misma incapacidad. Y había dificultad para ver de manera positiva esta no incapacidad, pues una doble negación expresa lo positivo, expresa algo positivo. Esta posibilidad es la cualidad de ser espíritu, aunque en el mundo.
solamente se hace presente así, consciente de sí, por la mediación de su relación con las cosas y con las demás personas, y posibilitado por lo absoluto. Por la misma revelación se sabe más todavía sobre el hombre y se entiende mejor la estructura fundamental. Esta apertura es algo más que simple apertura. Todo y cualquier hombre, por haber sido creado en Dios, está intrínsecamente afectado por la gracia, está constantemente bajo la llamada del Dios de Jesucristo. Al crear al hombre, quiso Dios destinarlo a vivir su propia vida íntima. Este destino y orientación fundamental afecta, pues, a la propia constitución ontológica del hombre. Si la finalidad de la creación del hombre es la autocomunicación divina, entonces el hombre es diferente de lo que sería si no estuviera esa finalidad. Esta está inscrita en su propio ser. La situación en la que se encuentra el hombre, a quien Dios se reveló, se autocomunicó, constituye una determinación existencial, característica del ser del hombre, de su realidad concreta, aunque no sea un elemento constitutivo de su naturaleza como tal. No está en su naturaleza, se le ha dado. Pero de hecho lo fue, y lo fue por gracia, y todos los hombres de todos los tiempos lo han sido. Es una dimensión que históricamente pertenece a todo ser humano. Sin embargo, esa situación de estar destinado a la gracia, a la amistad de Dios, a la palabra de la revelación, a la visión y comunión plena con Dios, es un don absolutamente gratuito de Dios. Es decisión libre y graciosa de Dios. Por eso, la determinación ontológica de esa situación del ser humano existencial es también gratuita. Es un don. Rahner lo llama existencial sobrenatural, o si se quiere, puesto que esa determinación es existencial, marca al hombre por su creación en Cristo, puede ser llamado también existencial crístico, estructura crística. Así, todo hombre en el actual orden histórico, que es el único que existe y que conoce, por otra parte, está bajo la dinámica de la invitación de Dios, que precede a toda y cualquier decisión libre de su parte. Antes de iniciar el camino, detente, escucha. Quizás percibas la invitación y la llamada. Sal de tu tierra, ven, abre tu corazón. ¿Pero qué antropología subyace a todo esto? Esta reflexión teológica presupone una antropología filosófica, elaborada dentro del horizonte de la fe. Es filosófica porque trata de conocer realmente la estructura del ser humano, la totalidad de su existir. Pero se considera al ser humano en su condición de interpelado por la autocomunicación reveladora de Dios. El ser humano es fundamentalmente conciencia y libertad situada, pero trasciende su propia situación. Como conciencia se posee a sí mismo inteligentemente. Como libertad entra en comunicación con los otros por decisión y elección suya, propia, de él. Esta relación con los otros, ese ser con los otros, se da en el mundo, en la historia. De un modo especial, debería darse en el camino. El ser humano no es una subjetividad completa en sí misma, aislada como una isla autónoma, sino que vive en una red de comunicaciones por medio de su cuerpo. Como espíritu en un cuerpo en el mundo, solamente se hace presente a sí mismo, irradiándose en comunión con el mundo de las personas y de las cosas. En la soledad solipsista de sí no es nada. Me remito de nuevo a Fratelli Tutti, que alude a esta temática de un modo muy interesante. Viviría la noche de la inconsciencia, del autodesconocimiento. A diferencia de Narciso, solamente puede ver la cara de su conciencia en la superficie del lago de las demás personas y objetos, no para autocomplacerse, sino para tejer relaciones con los demás y con las cosas. El mundo existe para la persona humana, no en tanto cosas, sino humanizado. El mundo tiene el colorido de su relación con las personas.
El hombre existe en el mundo para estar en relación, mediante su corporeidad, con las demás personas. Y en esta doble relación se hace presente a sí mismo. Su conciencia de sí es entonces la conciencia de un sí en el mundo, una conciencia de ser con las demás cosas y antes que nada con los demás hombres. Como nos recuerda el Papa Francisco en la citada encíclica, un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Fin de la cita. Siendo un ser no definido ni determinado por los instintos o por el ambiente, como lo serían los animales, está radicalmente abierto al mundo. Es capaz de configurarse a sí mismo y al mundo. Se configura a sí mismo configurando el mundo. Configura al mundo configurándose a sí mismo por la acción. El hombre es creativo. El ser humano supera el mundo sensible al entrar en el nuevo mundo del sentido, mediatizado y constituido por el lenguaje y por la comunicación con los otros. Sobre esto también trata y abundantemente, aunque con referencias que no son al caso, la aludida encíclica. Ser que existe en la forma del lenguaje, al crear una existencia humana con los otros por el lenguaje. Entra en contacto con el mundo, con los otros, por la mediación universal del lenguaje. El lenguaje que él crea y a su vez lo crea. Lo hace diálogo. Él crea el lenguaje porque tiene una capacidad lingüística, es decir, capacidad de producir un lenguaje inteligible con señales que puede utilizar para hacerse entender en esta acción ilimitada de crear nuevas frases con sentido. El ser humano crea símbolos, los interpreta, los comunica y por medio de ellos se relaciona activamente con toda la realidad. Es un ser semiótico. El camino es diálogo, necesariamente. Incluso aunque el diálogo fuera con uno mismo. El hombre es capaz de expresar algo a alguien y al hacerlo se expresa a sí mismo, se comunica, interrelaciona con los demás sobre algo, habita una sociedad y vive en una historia que él crea y a su vez lo crea. Y todo eso solamente es posible, inteligible, si él habita un universo de comprensibilidad universal de sentido, que es el presupuesto de toda comunicación humana con sentido. La estructura básica de la realidad es el sentido y no el absurdo. Esta apertura hacia el sentido es su estructura ontológica. Y como el sentido se le comunicó personalmente en la creación en Cristo, su estructura significativa ontológica es sobrenatural, supercreatural, don gratuito, orientada hacia un encuentro con el sentido revelado en Cristo. El camino no puede constituir solo una experiencia horizontal, plana, que nos aplana, sino que demanda verticalidad. El ser humano es el sujeto de la revelación, este ser que solamente se autoposee, que solamente se hace consciente cuando entra en relación con los otros por medio del lenguaje dotado de sentido, es el sujeto de la revelación. La revelación es posible porque este hombre es un ser comunicativo, ser semiótico, ser que crea y capta el sentido, intérprete. La revelación como hecho histórico realizado por un Dios Trinidad que se autocomunica de manera salvífica y personal al hombre, constituye, por un lado, al ser humano en relación a ella, aspecto ontológico, y por otro, responde a esta constitución, aspecto histórico existencial, por las mediaciones de captación y vivencia de la misma por parte del hombre. La condición de posibilidad de la revelación vista desde el hombre es su constitución de espíritu en el mundo, es decir, de haber sido creado como ser espiritual en relación con los otros en el mundo. A su vez, el hombre fue creado en un orden en que Dios se autocomunica a sí mismo en Cristo, su plan y designio salvífico. Por lo tanto,
El único hombre concreto que existe está ontológicamente determinado por el acto comunicativo de Dios en Cristo, que lo constituye en un ser abierto, dinámicamente ordenado, a ser relación personal e íntima con Dios en Cristo por el Espíritu. Dios, al autocomunicarse al hombre, constituye a éste ontológicamente, y por estar así constituido ontológicamente, el hombre está abierto a esa revelación. Está ordenado intrínsecamente a ella, en el orden del ser, en el nivel ontológico. Primero está el proyecto de Dios de crear al hombre para estar en relación personal con él. Por lo tanto, está la constitución ontológica del hombre de apertura a la revelación. En el orden del conocimiento, el hombre se encuentra en una revelación hecha por Dios. Reflexionando sobre ese encuentro, llega al orden primero, ese orden ontológico al que aludimos, de su ser abierto, como condición de posibilidad e inteligibilidad de ese encuentro. A pesar de ser una autocomunicación de Dios gratuita y libre, es constitutiva del ser del hombre, no en cuanto a la determinación de la respuesta que debe dar. La fe es siempre un acto libre, sino en la constitución de la posibilidad de responder, que es algo ontológico en el hombre, existencial, sobrenatural. Decía antes, las preguntas son esenciales porque las respuestas y las mismas preguntas apuntan ya a una realidad que va más allá del ente sobre el que se pregunta, al último fundamento de lo real, y ahí la trascendencia. Sal, ponte en camino, escucha y responde. Podríamos continuar, no quiero tampoco alargarme y haré algunos recortes de la exposición. El hombre oyente de la palabra, esto lo hemos escuchado quienes trabajamos en ámbitos eclesiales con frecuencia. El encuentro de la persona consigo misma tiene lugar en la oscuridad diaria de las experiencias no reflexionadas, antes de ser elaboradas teóricamente. La transparencia de sí mismo permanece siempre bloqueada por los velos de lo cotidiano. Rasgarlos significa detenerse y lanzarse a un recorrido reflexivo de carácter metafísico. A pesar de la aridez y de las piedras del camino, el descubrimiento del paisaje final compensa el sudor y el cansancio metodológico del esfuerzo que proponemos. El ser humano despierta la conciencia y habla preguntando. Acaba su trayecto en la tierra todavía con la pregunta en los labios. Esa realidad nos revela, sin duda, la estructura ontológica de alguien abierto a todo ser, a una palabra mayor, a un ser más grande que esos pequeños seres por los que pregunta. Ese estar abierto a todo ser es el horizonte de su propio conocer y revela una estructura ontológica espiritual ordenada y orientada hacia el ser con mayúsculas, que puede callar o hablar. Paseando por estos pasajes teóricos, trazaremos el recorrido paso a paso. He desarrollado en este escrito 8 pasos, siguiendo también ya reflexiones que he podido reordenar de algún modo. Pero voy a hacer aquí un salto. Me saltaré esos tres primeros pasos de los 8 para no alargarme demasiado. En el primer paso es, el hombre es un ser que pregunta. Decía la hermana, nos preguntan y nosotros preguntamos. Bueno, ahí, en la pregunta, siempre está ya incluida, ya en la pregunta, sin necesidad de la respuesta, una referencia al ser en 2 ámbitos. El ser, ente concreto por el que pregunto, y el ser que da sentido a todo. Por tanto, el último fundamento de lo real. De ahí que comenzaba el primer paso. El hombre es un ser que pregunta, que me voy a saltar. El hombre tiene una comprensión previa del ser, precisamente por la hondura de lo que significa el preguntarse y preguntar a otro, también me lo voy a saltar,
como digo, para no alargar demasiado, pero teniendo en cuenta que es algo muy importante, porque para mí aquí está una diferencia fundamental entre el caminante y el peregrino. Uno puede caminar, es decir, dar un paso tras otro, lo hacemos todos los días y no nos denominamos peregrinos, un paso tras otro. Y otro da un paso tras otro, sí, pero siempre desde una perspectiva de un horizonte y de un horizonte de sentido. Y ahí encaja ya la figura del peregrino. Y ahí la peregrinación. Por eso peregrinar no es solo caminar, es más, y es distinto, y tiene un plus. Y ese plus, como digo, pasa por esta realidad, que me pregunto, tengo que responder, abierto a la trascendencia y busco alcanzar una meta, y no cualquier meta. La meta no es llegar al kilómetro 45, ni es llegar a la taberna no sé cuánto para tomar el pulpo. Eso no es una meta. El tercer paso, que tampoco voy a extenderme en él, ese ser no puede ser ni la nada, ni el absurdo, ni lo totalmente incognoscible, porque si no, nuestro caminar estaría llevado y abocado a un finisterre que llegaría a un mar tenebroso que sería el fin. No, nosotros pretendemos recorrer un camino paso tras paso con ese esfuerzo arduo, físico, pero también el que estoy proponiendo intelectual, que nos debe llevar no a un mar tenebroso en el que me hundo o me desespero o llego a encontrar la nada o en sentir la experiencia de la nada, sino la plenitud de sentido, porque en ese mar se oculta el sol que me revela al Cristo, que se oculta para volver a amanecer, para volver a mostrarme la luz. El camino ensancha horizontes hasta el límite de lo infinito. El paso cuarto, que sí voy a entretenerme algo más, lo titulo La esencia concreta del hombre es la apertura absoluta al ser en cuanto tal. El hombre es esencialmente espíritu. Por consiguiente, esta aprehensión previa del ser es algo propio de la esencia y de la estructura ontológica del hombre. Manifiesta su apertura ontológica a todo ser, sin límite. Solamente el absurdo, la nada, lo totalmente incognoscible, queda fuera de su pregunta, de su horizonte, de su apertura ilimitada. Si por casualidad nos preguntamos sobre esos conceptos, lo hacemos a partir del ser y cuando ellos se definen, lo hacen en relación al ser, aunque sea negativamente. Fijémonos en lo que acabo de decir, lo que decía hace un momento. Si la pregunta se queda solo en responder aquello que es en cuanto que ente perfectamente reconocible, estaríamos al final, si no hay otra palabra, en la nada, en el absurdo, en la inconsistencia. Por tanto, no hay meta, no hay fin de camino ni esperanza. Y puede ser que hoy, y también me remito a Fratelli Tutti, la cantidad de impactos e información que se reciben nos impiden hacer preguntas con sentido y responderlas con rigor. En medio de las preguntas que el hombre hace, de los análisis a que él mismo se somete, emerge su condición de sujeto y persona. En ese mismo momento en que se abre hacia el horizonte ilimitado de las preguntas, se trasciende a sí mismo. Se afirma como quien es algo más que la simple suma de las preguntas que plantea y de las respuestas que contesta. Si no trascendiera todas esas preguntas, si no fuera una unidad anterior que unificase toda esa dispersión, no se identificaría como sujeto de ellas. En este sentido, él es espíritu, abierto a la infinidad de preguntas,
pero no disperso interiormente. Dentro de él hay una unidad que es su autoconciencia, su propia identidad espiritual. En el camino me reconozco como misterio, dentro del misterio de Dios. Paso quinto. El fenómeno de pregunta y respuesta es un proceso. A medida que pregunta el hombre, va pasando de lo aprendido previamente a lo conocido y a lo reconocido. De lo presente atemáticamente a lo conocido y descubierto explícitamente. De lo velado a lo revelado. En el mismo momento en que conoce un ser determinado, que se le devela y revela, surgen nuevas preguntas. En otras palabras, el ser se revela, se vela al mismo tiempo y provoca una nueva búsqueda. Vuelve a comenzar una vez más el proceso. En cada respuesta acabada y madurada germina una nueva pregunta. En el camino, a un paso ha de seguir necesariamente otro, siempre que avancemos hacia un lugar concreto. Las respuestas que se van dando a las preguntas se convierten ellas mismas en nuevas preguntas. Este juego se procesa debido a la doble realidad que está presente. De parte de lo real está la imposibilidad de volverse totalmente transparente. Oculta cierto misterio que, en el fondo, remite a su fuente última de ser. Dios mismo es misterio. De parte del sujeto está ordenado al ser en general, al ser como misterio. Y cada pequeño ser revela una parte de ese su ser, pero no la agota. Por eso no se agota la fuente de las preguntas. Hay una opacidad de las cosas y del sujeto. Cada cosa real esconde su interioridad última, indescifrable. Cada sujeto que conoce es también nómada, que no solamente no consigue penetrarse totalmente, él mismo es misterio para sí, sino que tampoco se satisface con ninguna realidad creada, parcial, pequeña. Todo ser es noche para el espíritu, y todo espíritu es noche para sí mismo, a pesar de que el ser sea luminosidad en su consistencia última. Este misterio, este ocultamiento, esta oscuridad del objeto y del sujeto es la presencia de un más, un exceso en ambos. Por más simple que sea un ser, por más banal que parezca una realidad, en ella se esconde un más que sobrepasa todo conocimiento concreto. En cada conocimiento, en cada acto de decisión, de amor, el sujeto descubre un más, un exceso. De hecho, la criatura en sus raíces más profundas aparece como exceso y remitiendo hacia más allá de sí misma, remitiendo a lo que desde atrás la origina y sustenta en su contingencia, y que desde delante la llama para la realización de lo que todavía no es. Este exceso se da sobre todo en el hombre como punta extrema y consciente de la excentricidad de lo creado. Por eso, su ser consiste en comprender, en estar atento a la voz de lo real. De alguna manera, el hombre está siempre viendo a Dios, cosabiendo, coafirmando su presencia. El camino te sitúa en medio de la creación y ante el Creador, aunque no lo percibas. En el sexto paso estaríamos, el hombre percibe la revelación como pregunta-respuesta-pregunta en el horizonte del don. La experiencia de conocimiento de la comunicación con lo real lleva al hombre a enfrentarse con la revelación de Dios, como una respuesta a su pregunta sobre la existencia, que termina en una nueva pregunta en búsqueda de una nueva respuesta y así sucesivamente. Su estructura de ser que pregunta lleva al hombre a descubrir la profunda gratuidad de lo real. Porque si es verdad que, por un lado, él crea sentido ante lo real en una actitud activa,
no existe la pura objetividad que se imponga inexorablemente. Por otro, él recibe también significados que ya existen antes que él y se le revelan. Él no es el absoluto y arbitrario creador de significados. Lo real se experimenta en su primera percepción como un don que viene de los otros. Sobre esta temática alude también Fratelli Tutti en algún momento. En efecto, es un hecho elemental que el hombre recibe antes de poder dar. El hombre es un ser eminentemente receptivo. Recibe la vida, la existencia, el sustento para continuar su existencia física. Recibe cariño para poder estructurarse. Lo real se le manifiesta y se le impone. Debe recibirlo como un don, como una oferta, como algo que está para revelársele. El psicoanálisis elabora detenidamente la dimensión de carencia que en el fondo remite a ese movimiento originario de la necesidad que tiene el hombre de recibir. Ser falta, ser carencia, ser receptivo denota una dimensión de necesidad de alguien, apertura para acoger, estructura última que se dirige fuera de sí para dar un sentido explicativo de su carencia y de su búsqueda. Pero esa significación solamente es posible si hay en la realidad un sentido radical, último y absoluto que sea fundamento de toda significación. Y este sentido último es dado, gratuito, trascendente. Dios emerge cada vez que el hombre pregunta sobre el sentido último de la totalidad de sus experiencias. Es más, este sentido se hace historia en Jesucristo, el Verbo, palabra, sentido, significado, se hizo carne, se hizo historia de los hombres, historia nuestra. El camino como historia y trascendencia. El séptimo paso que proponemos, la pregunta del hombre es, en última instancia, búsqueda de comunión. El hombre no pregunta únicamente para saber, sino para actuar, para ser con, para comulgar con. Preguntar es abrirse a la respuesta, es acoger una posible palabra de retorno. Es momento de la comunicación, de la relación. Fratelli Tutti también, de nuevo, remito a ese texto que a mí me ha gustado muchísimo, volver a leer o leer por primera vez porque hace toda esa referencia al diálogo, a la comunicación, etc. Es momento de la comunicación, de la relación, decía. El hombre pregunta a otra persona, establece una comunicación con ella. Cuando pregunta, el hombre se revela. Cuando recibe la respuesta, acoge la revelación de otro, que se revela en la respuesta. Como ese proceso nunca termina, hay en el hombre una aspiración infinita de conocimiento y de comunicación. El camino es lugar de encuentro, de diálogo. Sed del otro con minúscula, sed del otro con mayúscula. Esa experiencia llega a su punto culminante cuando la pregunta y la respuesta se dan en el mundo de la gracia, de la comunicación de y con Dios. El hombre pregunta a Dios y es preguntado por Dios. Responde a Dios y es respondido por Dios. Pregunta por Dios solo porque antes Dios preguntó creativa y salvíficamente por él. Responde a Dios solo porque también Dios respondió creativa y salvíficamente. El camino como un caudal de gracia. Octavo y último paso. El proceso de pregunta y búsqueda de comunión es comunitario, social y escatológico. Hemos oído hablar de la cuestión comunitaria en la comunicación de la hermana, del aspecto escatológico. Debo incidir. El hombre no pregunta en un puro solipsismo, sino dentro de una comunidad, de una sociedad, de una humanidad, de una iglesia. Tampoco las respuestas son palabras aisladas, creaciones arbitrarias del individuo, sino que se insertan en un contexto de comunidad, de humanidad, de iglesia. El ser humano es sociable. La sociabilidad es un trascendental, es para él un acontecer de la estructura de existencia, es decir, el ser humano acontece existir con esa dimensión profunda de ser social, que se comunica en un mundo de sentidos.
Él pregunta como el que vive y tiene su terreno cultural en una comunidad y la construye. Las respuestas se dan en ese contexto social, comunitario, eclesial, y el camino se abre a las culturas, a las sociedades. Por eso es un lugar extraordinario para ese encuentro ecuménico, multicultural. También me remito a Fratelli Tutti. En este contexto, escucha las palabras de la revelación de Dios. Las mediaciones reveladoras de Dios también son comunitarias. El pueblo de Israel, la comunidad eclesial que guarda, transmite, interpreta esa revelación y la comunica. El camino como lugar fundamental de la comunidad. Ese proceso es escatológico en su doble dimensión de presente y de futuro. En cuanto en cada pregunta se toca ya el ser, la verdad, en definitiva, se encuentra con la revelación última de Dios, escatológico presente. Y en cuanto esa pregunta manifiesta un proceso, la insuficiencia del momento presente, se dirige hacia un final último y más allá de la historia, escatológico futuro. En la encíclica a la que me he remitido constantemente, Fratelli Tutti, la he citado también, pero me he referido a ella porque no quería incluir demasiadas citas. La encíclica Fratelli Tutti, digo, incide en esta esencialidad comunitaria del ser humano. Leo, recogiendo de varios lugares de la encíclica. La vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte cuando se constituye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. El camino no puede ser un discurrir de islas, de sujetos que como nueces metidas en una cáscara imposible de abrir, ruedan. Eso es todo lo contrario a lo que debe ser el camino. En estas actitudes prevalece la muerte, precisamente por ese encerrarse. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, salir de sí mismos para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. El amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la amistad residen en corazones que se dejan completar. La liturgia adquiere también en el camino una dimensión fundamental, desde esa perspectiva de lo escatológico, una dimensión fundamental. Supuesta una apertura del corazón que desea y se deja completar, en la comunión rompe la historia para adentrarse en la eternidad por la epíclesis del Espíritu, en el don del Hijo entregado y exaltado por el amor eterno del Padre. A modo de conclusión, esta reflexión ha intentado arrojar luz sobre la experiencia humana cotidiana del preguntar en orden a valorar la peregrinación como ámbito propicio para desarrollar su potencia y significación. A partir de ella, hemos tratado de ir más al fondo y descubrir la estructura ontológica del ser humano que pregunta y avanza paso a paso. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro, de nuevo Fratelli Tutti. Y en esa sed de preguntar y ansia por alcanzar la meta, se ha descubierto la apertura radical del hombre ante una palabra que puede salirle al encuentro y está ella misma en el origen de su pregunta. De hecho, él pregunta ansiosa e indefinidamente porque existe una palabra hecha carne
que le vino a responder. Mientras la comunión con ella no sea plena, sus preguntas seguirán fluyendo. El camino seguirá inconcluso y la meta inalcanzada. El apóstol que te espera en Compostela sigue siendo testigo, predicador y guía fiel que te acerca al misterio y te invita a la intimidad con la palabra que habitó y sigue viva y actuando entre nosotros. En busca de la palabra, revelada en la historia, hecha carne en el Verbo, el hombre pregunta todos los días acerca de todo. Nada escapa a su fuerza cuestionadora. En eso se manifiesta su estructura antropológica hecha para la revelación. Ultrella es su sella, siempre más allá y más arriba. Un camino semejante solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales con los otros y con el otro en mayúscula. La cita inmediatamente previa también es de Fratelli Tutti. Muchas gracias. Solo. Hombre, esto es para animarle. Pues muchas gracias, don Daniel, por esta revisión que ha hecho en 8 casos. Creo que todos nos quedamos con ganas de profundizar en esos 3 que ha pasado un poco por encima. Esperaremos a las actas para ver si es posible en ellas. Y bueno, me comunicaba mi compañero que parece que hay alguna pregunta, si procedemos con ella. Carmen de Barcelona pregunta, o comenta, ha dicho don Daniel, peregrinar no es solo caminar, falta tener una meta y un horizonte. La pregunta dice, ¿cuántos peregrinos hoy llegan a Santiago y no alcanzan ninguna meta? ¿Cómo podemos acoger, qué les podemos aportar en albergues, en la oficina del peregrino, a estos caminantes sin horizonte? Vamos a ver. El hecho mismo de introducirse en la experiencia del camino, creo que te da posibilidades, te facilita, primero el poder hacerte preguntas, por la propia realidad de la experiencia del camino, y también el poder dar respuestas. Lo que sí es verdad, y me da la impresión, es que el camino está saturado de impactos de información, que impide que el que lo transita hoy tenga más difícil que en otro tiempo el interiorizar. Por tanto, es esencial, y por eso incluía ese paso en el que la comunidad es tan importante. Es importantísima la comunidad. Es muy importante que en el camino haya comunidades, como las agustinas, que haya de las parroquias, que haya voluntariado, que sea capaz de ayudar para hacer preguntas que tampoco es que tengan que ser, a lo mejor, como este rollo que yo os he hablado de tanta ontología, pero preguntas que obliguen a uno a entrar en sí mismo para poder hacerse nuevas preguntas y plantearse respuestas. A partir de ahí, y en esa propia condición esencial del ser humano, ahí la persona podrá llegar a vivir la experiencia de salir de sí mismo y de encontrar y de hacer posible ese encuentro con el otro, con mayúsculas, con Dios en Cristo Jesús. Por eso es importante que los obispos del camino no olviden que el camino es un lugar importantísimo, porque en España, que vamos a celebrar el Domum en este fin de semana, hemos mandado misioneros a todo el mundo para evangelizar, y ahora que vienen de todo el mundo, pues bueno sería evangelizar a esos de todo el mundo que vienen en el camino y que nos llegan aquí. Por tanto, hay que estar ahí. Y hay que estar como iglesia, hay que estar como comunidad. Es muy importante. Yo conozco alguna experiencia, no voy a citar concretamente alguna para que no se cele nadie, pero conozco alguna experiencia de 3 o 4 personas que están en alguna pequeña ermita y que permanentemente están ahí simplemente para animar, para abrir la capilla, para decir 2 palabras, y de repente se encuentran rezando con alguien que es coreano y que en su vida ha oído hablar de Cristo. Bueno, en Corea sí es más fácil, porque yo cuando estuve allí sí había muchas cruces. Es más fácil que hayan oído hablar de Cristo.
pero ciertamente sin una expresión explícita de fe. ¿Alguna otra aportación de los presentes en la sala? Bueno, despedimos entonces a don Daniel. Muchas gracias. Le agradecemos su presencia aquí.